Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y que me oyen bien también. Me llamo Vladislav Branashko, soy agregado cultural de la Embajada de Ucrania. Muchas gracias por ofrecer esta oportunidad de dar una conferencia en línea. Tal vez algunos se puedan acordar de mí, que hace no mucho tiempo atrás visité por la primera vez su muy linda universidad. Ahí tuvimos el Día de la Cultura Ucraniana y pues hoy continuaremos abordando temas que son importantes para mi país y eh, para cuestiones y temas de la geopolítica moderna y de la historia. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la violación de derechos humanos y en particular lo que fue en el 1944 la deportación del pueblo de los tártaros de Crimea. Pues primero quisiera explicar quiénes son los tártaros de Crimea. Pues como ven en el slide, los tártaros de Crimea son unos de los representantes de varios pueblos indígenas que viven hoy en día en Ucrania. Aparte de los tártaros de Crimea, también tenemos los caraítas, los krimchaks y los griegos de la región de Azov. Los tártaros de Crimea son un grupo étnico de origen túrquico que residía originalmente en la península de Crimea, que está en el sur de Ucrania. Ellos hablan su propia lengua, que es el tártaro de Crimea o el idioma tártaro de Crimea. Y en el ámbito religioso, ellos profesan el Islam y precisamente pertenecen a una escuela de pensamiento que está dentro del Islam suní. Actualmente, en la península de Crimea viven cerca de 2 millones de personas y los tártaros de Crimea forman el 15% de la población. Bueno, la historia de cómo aparecieron los tártaros de Crimea va a muchos siglos atrás y uh, estuvieron junto con el Imperio Bizantino y con el Imperio Otomano y sí, tiene una historia bastante larga. Aquí en este slide pueden ver la bandera de hoy en día de los tártaros de Crimea, que pues es así en una tela azul con este escudo de armas que lo llaman la tamaga. Y pues esta bandera es en Ucrania, en edificios uh, gubernamentales, como por ejemplo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, enfrente de nuestro ministerio, podrán ver igualmente como la bandera de Ucrania, tanto esta bandera. Um, Aquí voy a poner un pequeño video, no lo voy a poner todo. Este video es un time lapse de año en año, cómo cambiaba las administraciones territoriales de esta parte del mundo, de Europa. Y en cada país, bueno, en cada región muestra el líder de ese país en ese tiempo. Y aquí empieza
justamente del 1441. Y aquí vemos en, en esta parte donde está Crimea cómo va cambiando el Kanato de Crimea. El Kanato de Crimea pues, fue un estado de los tártaros de Crimea desde el 1441 y en el en 1705, ya lo pasamos, la península fue invadida por turcos con la ayuda de los príncipes tártaros. Luego fueron llamados los tártaros de Crimea, y los cuales controlaron parte de la zona. Turcos y tártaros retuvieron su posición hasta el 1777. Como resultado de la victoria rusa sobre los turcos ese año, Crimea entró a formar parte del Imperio Ruso en el año 1783. Y la guerra de 1853 y otros eventos más adelante provocaron el éxodo de los tártaros de Crimea. Y pues durante la existencia de el Kanato, que es la forma es la forma gubernamental de los pueblos turcos, donde el jefe del Estado es el llamado el Khan. La ciudad que se llama Bakhchisaray, esa fue la capital de ese Kanato, y fue la capital de la vida política, cultural de los tártaros de Crimea, y fue, de hecho, considerado uno de los centros muy importantes del Islam en esta parte del mundo. Y este canato fue el más duradero de los canatos túrquicos que sucedieron al imperio de la Horda de Oro. Bueno, y como dije, no voy a mostrar este video. Él acaba en ya cuando Crimea está en 1991, ya es parte de Ucrania independiente. Anteriormente dije que Bakhchisaray era la capital del Kanato de Crimea. Aún hay esa ciudad aún está ahí, y hay muchos monumentos y edificios muy lindos que se preservaron hasta hoy en día. Por ejemplo, este es el palacio de Bakhchisaray, donde residían todos los khanes del imperio, del Kanato de Crimea. Este aquí sería el monasterio Cueva de la Asunción, que dicen que puede ser hasta el siglo VIII, que está tallado así en el borde de la montaña. Y es un monasterio cristiano ortodoxo. Aquí es otra vista de ese lugar. De hecho, cuando era la Unión Soviética, esta parte de Crimea era popular para filmar películas de western, como ven que bueno, la naturaleza de los alrededores se parece mucho a esos lugares, y pues, obviamente nadie quería ir a los Estados Unidos, al Death Valley, o como era, para filmar. Pues aquí lo filmaban. Después, un momento peculiar que quería mencionar es cuando, muy brevemente, como ven, del 19 de marzo de 1918 hasta el 30 de abril del mismo año, casi existió una superpotencia mundial que se denominaba como la República Soviética Socialista de Táurida, y que
bueno, después de la revolución de octubre del 1917 y el derrumbamiento del Imperio Ruso, se formó en la región habitada por los tártaros de Crimea, la República Popular de Crimea, y más tarde, pues, esta efímera república que se proclamó bajo el Consejo Nacional de los Tártaros, y los bolcheviques tomaron la capital de Simferópol, arrestaron al gobierno y se hicieron con el control del territorio, instalaron esta república. Y pues, pero habían las fuerzas blancas, que eran los que, a los que no le gustaban el régimen soviético, los revolucionistas. Ellos no eran los contrarrevolucionistas, como también los llaman, los pro-zar, los pro-zaristas, los que aún eran fieles a los zares, digamos, a su familia. Y ellos ocupaban importantes dominaciones, ellos ocupaban importantes posiciones y dominaban parte del supuesto territorio, y hasta se aliaron con Alemania el 13 de abril, y después lograron su conquista completa este mismo mes con la ayuda de los alemanes. Y pues en ese momento la república fue disuelta. Y pues si se están preguntando qué es este rectángulo rojo aquí, pues eso fue la bandera que ellos pensaban usar. Bueno, esta era como una pequeña prehistoria, un poco de contexto, de entender qué son los tártaros de Crimea, qué eran, de dónde vinieron, y de aquí ya empezamos de hablar personalmente sobre justamente la deportación de los tártaros de Crimea, que fue ordenada por el dictador Stalin en 1944. Aquí vamos a enseñar un pequeño video. Disculpen, es en inglés. Espero que no sea un problema para estudiantes internacionalistas. 1944, the USSR, Joseph Stalin's bloody hands signed a resolution ordering the eviction of all Crimean Tatars from the territory of Crimea. The mass deportation started on May 18th, a week after the document was signed. On May 20th, Lawrence Beria, secret police chief for Stalin, who is personally responsible for the operation, reported over 190,000 deportations in just 2 days. Crimean Tatars were deported to the harshest corners of the Soviet Union, with the majority being sent to Uzbekistan. As a result, almost 200,000 lives were broken. By the beginning of the 1960s, almost half of the Crimean Tatar people were killed. The repressions didn't stop there. The Soviet Union, continuing their attempt to destroy the Crimean Tatar people, ruthlessly removed more than 1,000 Crimean Tatar settlements from the Crimean Peninsula. The Academy of Sciences in Simferopol forbade any positive mentions of Crimean Tatars in historical literature. The deserted peninsula was then meticulously resettled with people from the neighboring Russian and Ukrainian territories. According to a secret decree, 64,000 new inhabitants arrived to Crimea over the course of their repressions. The tragedy that began on May 18, 1944, lasted for decades and unfortunately continues to this day. May 18th marks an anniversary of continuous repression. 1944, la deportación de los tártaros de Crimea luego fue conocida como Surgunlik, que en el tártaro de Crimea significa exilio. Y pues como el video mencionó, una enorme cantidad de personas, casi 200,000 de personas, así de una noche a otra, digo, de noche al día,
fueron forzados a abandonar sus casas, sus pertenencias. Les dieron tal vez 5 minutos a cada familia para agarrar lo que podían y los sacaron. Y los llevaron a Siberia, a otras repúblicas de la URSS, a Uzbekistán, Kazajstán, y todo fue bajo el pretexto de que los tártaros de Crimea colaboraron supuestamente con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es un momento importante porque obviamente igualmente como los ucranianos, igual los tártaros de Crimea, a ellos no le pareció muy bonita la idea de la comunización, de la colectivización forzada, impuesta, que nadie necesitaba eso, pero, pues, pero de todos modos no podían combatirlo, ¿no? Pero estaban opuestos a eso, y para el régimen totalitario soviético, si tú te oponías, pues te tenían que quitar. Y eso es justamente lo que hizo Stalin con el pueblo de los tártaros de Crimea. Según las estimaciones, alrededor del 46% de los tártaros que fueron deportados en los primeros años, pues no sobrevivieron. Los tal llamados asentamientos especiales padecieron de hambre, enfermedades, abuso y trabajos forzados. Así como en la foto, los soldados del ejército rojo, así los metían en vagones de tren, así como animales. Bueno, igualmente lo que hizo Alemania nazi en el Holocausto, ¿no? Con los judíos, pues, igualito. Y esta política del etnocidio contra pueblos limitados no se limitó a los desalojos fuera de sus territorios étnicos, sino que fue acompañada por el saqueo de sus propiedades, la destrucción de su memoria histórica, idioma, cultura. Y aquí en la foto es un ejemplo pues, de propaganda, bueno, sí, de propaganda soviética. Es un ejemplo de cómo en ese tiempo, cuando deportaron a esa cantidad de tártaros de Crimea, como en Rusia ponían así anuncios animando a la gente que se vaya a vivir ahí, a Crimea, en vez de la gente que fue deportada brutalmente. Y ahí describían que, pues, vayan ahí, ahí hay tierras muy fértiles y es un muy buen lugar para vivir, y tal vez hasta le daban algunos apoyos. Y pues obviamente la gente en vez de vivir en Siberia, pues ellos le parecía mejor ir ahí a Crimea, junto al mar. Y a diferencia de la mayoría de los pueblos deportados que tuvieron la posibilidad de regresar a su tierra natal a fines de la década de los 50, los tártaros de Crimea fueron privados de ese derecho, y solo después de la independencia de Ucrania es que realmente obtuvieron la oportunidad de regresar a sus, bueno, no casas, a su tierra natal. Y de hecho el pueblo tártaro de Crimea, todo el pueblo completo fue abolido por Stalin, así, o sea, así lo dijo. Todo pueblo
abolido ya. Si gustan saber un poco más de la deportación, de cómo aconteció con imágenes más vívidas, les invito a ver una película que se llama Haitarma, que en el Tártaro de Crimea, Haitarma significa regresa a casa. Es pues justamente una depicción de cómo acontecieron esos eventos y también ponen al espectador en un contexto aún más amplio de esos tiempos, de cómo eso acontecía y por qué. Y o sea, del 1944 hasta el 1989, solo hasta ese tiempo es cuando en la Unión Soviética condenó oficialmente que esa deportación fue realmente un acto ilegal y criminal. Y en 2015, ya en la Ucrania independiente, el Parlamento de Ucrania reconoció esta deportación como un acto de genocidio. Y pues la deportación de los tártaros de Crimea nos lleva a 2014, ya cuando Rusia ocupó militarmente los territorios de Ucrania, Donbass y Crimea. ¿Y por qué nos lleva a este momento de la historia de hoy? Es pues justamente el fenómeno este de la deportación, que es seguramente puede ser algo muy interesante para gente que se interesa no solo de historia y relaciones internacionales, pero demografía, sociología y cosas así, porque como se acuerdan, dije que pues agarraron una gran cantidad de personas, las sacaron de ahí en vez de ellos, de la gente que se sentía que pertenecían ahí, que se sentían que eran parte de ese país, de esa cultura, pues ellos desaparecieron y en vez de ellos apareció una enorme cantidad de gente que pues, es alienígena eh, a ese territorio. Y pues obviamente cuando haces algo así, pues extiendes tu zona de influencia hasta allá, porque ya ahí tú tienes tu propia población y ellos van a escuchar lo que tú dices y lo van a hacer. Y en 2014, cuando Rusia invadió Crimea, no le gustó obviamente a los ucranianos eso, tampoco obviamente les gustó eso, igualmente como en la Unión Soviética no les gustó la comunización, no les gustó igualmente esto y pues lo protestaron, lo oponieron y ya sabemos lo que aconteció en esos tiempos, pues igualmente acontece lo mismo hoy, porque Rusia es la heredera de la Unión Soviética y no mucho ha cambiado en la mentalidad, especialmente acerca de cuestiones como estas. Y pues ya comenzó lo que se llama la deportación híbrida de los tártaros de Crimea,
están cambiando artificialmente la composición demográfica de la península, pues están persiguiendo a los tártaros de Crimea por cuestiones políticas, religiosas, culturales, les fabrican casos, como ellos son musulmanes, muchas veces los llaman extremistas, de repente viene la policía, hace saqueos de casas, de repente encuentran en casas de familias pues explosivos o armas y son extremistas y el juez hace lo que le dicen que tiene que hacer. Alrededor de 100 ciudadanos de Ucrania, la mayoría de ellos tártaros de Crimea, son ilegalmente detenidos hoy por Rusia por razones políticas y tanto como están cumpliendo sentencias como en el territorio de Crimea, tanto en Rusia, los llevan a Rusia a prisiones ahí en Siberia o casi cerca del círculo polar. Y pues también los medios independientes que estaban ahí fueron completamente eliminados. Los activistas de derechos humanos han registrado más de 300 violaciones de derechos de los periodistas desde el 2014. Desde de los 3.000 medios que estaban registrados, solo 200 lograron sobrevivir la tal llamada reinscripción. Y pues los que lograron sobrevivir fueron forzados a sucumbir a la censura de la administración de ocupación rusa y pues pueden entender de que la gente que está viviendo ahí actualmente está completamente cerrada de cualquier información objetiva o alternativa y pues están como en una burbuja ahí. Y pues los 12 medios tártaros de Crimea independientes que estaban ahí fueron forzados a irse de ahí, ya se fueron. También habían bastantes organizaciones religiosas de los tártaros de Crimea. Hasta ahora habían como 2.000, ya hay no sé, unos 700 que han sobrevivido. También los tártaros de Crimea tienen un cuerpo de su estado, que se considera el cuerpo de estado más, la institución, ¿no?, gubernamental más alta que tiene, el Medjlis. Pues lo que hizo la administración de ocupación rusa, pues prohibió ese cuerpo, también lo llamaron extremista y así. Y aquí, como ven en esta imagen, hay una comparación de cómo después de la deportación, cómo continuaban las cosas, que pues confiscaban casas y granjas y ganados. Todo lo que la gente dejó ahí, eso fue todo muy oportunamente confiscado. Liquidaron bibliotecas, cerraron escuelas y igualmente hoy vinieron y nacionalizaron empresas estatales, sindicatos, empresas privadas, terrenos, todo eso nacionalizado.
bueno, nacionalizado. Y la cantidad de gente que estudiaba en el Tártaro de Crimea disminuyó 3 veces. Habían como 18.000 estudiantes que estudiaban en el Tártaro de Crimea y 14.000 en ucraniano. Ahora quedan 6.000 que pueden estudiar de alguna manera en su idioma y solo 250 niños en ucraniano. Y pues la grave situación que hoy viven la gente en Crimea, la grave situación con los derechos humanos bajo la ocupación, invoca la necesidad de restaurar la justicia histórica con respecto a los tártaros de Crimea y tomar medidas para honrar a las víctimas inocentes de la deportación, condenar este crimen del régimen comunista totalitario y reconocer la deportación de tártaros de Crimea en 1944 como genocidio del pueblo tártaro de Crimea. Y igualmente, pues nosotros siempre hacemos un llamado a la comunidad internacional que, que continúen la presión política, diplomática, como de sanciones a Rusia para que deocupe Crimea y para que deje de invadir, bueno, de romper los derechos humanos de la gente que vive ahí. Y aquí, pues, gracias. Y Yakuyu en ucraniano, no sé si alguien se acuerda de esa palabra, que fue una de las palabras que enseñé en ucraniano la última vez que fui a su universidad. Y Sak Ulunz, eso es en el Tártaro de Crimea. Y bueno, para no acabar en una nota muy amarga, también quería comentar que hoy, el 21 de mayo, es de hecho un día muy bonito, muy lindo para los ucranianos. Se llama el Día de la Vyshyvanka. Es justamente lo que traigo puesto. Es es un vestido típico nacional ucraniano, una camisa bordada, hay vestidos bordados y pues este día normalmente los ucranianos, todo el mundo se ponen una camisa como esta y hay muchos, participan en concursos, en flash mobs, especialmente en las redes sociales y pues nos quisiera enseñarles un pequeño video sobre este día y sobre lo que es la Vyshyvanka. Йо, випій води, прийшов сюди, крутий світ, ні, у нас іде дим, не будь простий таким, танцюй, поки молодий, ти много молока, чуєш, танцюймо, або запити з оболока, оболока, на десять рока, оболока.
Gemela, mela, mela, mela. Ogolo que mela, mela. Donimosa mela. Oya mela. Chuso mela. Chuso mela. Hey, Divko. Shodo maro mela. Use por mela. Y pues, como vieron ahí en el final, estamos sorteando unas playeras con el estilo de Vyshyvanka. Si se meten en nuestra página de Facebook, ahí verán las condiciones que hay que hacer para poder ser el ganador de una playera. Y quisiera reiterar otra vez mi agradecimiento por esta oportunidad de hablar con ustedes, y pues espero que todos continúen estando muy bien y sanos, y espero que la siguiente vez ya nos veamos no en la realidad virtual, pero ya pues en la realidad. Gracias, que tengan una muy buena tarde.